En el año 60 después de Cristo, la Britania controlada por Roma vivió uno de los levantamientos más destructivos de su historia. La rebelión fue encabezada por Boudica, líder de la tribu de los Cicenos, como respuesta directa a una cadena de abusos cometidos por la administración romana. Tras la muerte de su esposo, el rey Prasutago, Roma ignoró los acuerdos que garantizaban cierta autonomía al reino, anexó sus territorios y confiscó las propiedades de la aristocracia local. Como castigo ejemplar, Boudica fue azotada públicamente y sus hijas fueron agredidas por soldados romanos, un acto que provocó una ruptura definitiva entre los cicenos y el poder imperial. La respuesta fue inmediata. Boudica logró unir a varias tribus descontentas y formó un ejército numeroso, compuesto por decenas de miles de guerreros. El primer objetivo fue Camulodunum, un importante centro romano y símbolo del dominio imperial. La ciudad fue arrasada por completo, sus edificios incendiados y su población eliminada casi en su totalidad. Las excavaciones arqueológicas han confirmado este episodio a través de capas de destrucción y ceniza correspondientes a esa fecha. Tras la caída de Camulodunum, los rebeldes avanzaron hacia Londinium, un núcleo comercial clave. El gobernador romano, consciente de que no podía defender la ciudad, ordenó su evacuación. Quienes quedaron atrás fueron masacrados junto a los habitantes de otros asentamientos cercanos. Las fuentes antiguas estiman que entre 70.000 y 80.000 personas murieron durante estos ataques, incluyendo ciudadanos romanos y britanos aliados. El avance de la rebelión se detuvo en la batalla de Watling Street. A pesar de la inferioridad numérica, las fuerzas romanas utilizaron una formación disciplinada y un terreno favorable para imponerse. Las pérdidas entre los rebeldes fueron devastadoras. Tras la derrota, Boudica murió, según las crónicas, para evitar caer prisionera. La rebelión de Boudica quedó como un ejemplo extremo de cómo la represión y el abuso imperial podían desencadenar una violencia a gran escala y consolidó su figura como símbolo de resistencia frente al dominio romano. El 14 de diciembre de 1702, en la ciudad de Edo, actual Tokio, tuvo lugar uno de los actos de venganza más emblemáticos de la historia japonesa. 47 samuráis que habían perdido a su señor ejecutaron un plan cuidadosamente elaborado para vengar la muerte de su antiguo daimyo, Asano Naganori. Asano había sido obligado a cometer seppuku después de desenvainar su espada dentro del castillo del shogun contra el funcionario de la corte Kira Yoshinaka, a quien acusaba de provocaciones constantes y humillaciones públicas. El shogunato castigó con rapidez a Asano, pero permitió que Kira quedara completamente impune. Para los antiguos vasallos de Asano, esta decisión fue vista como una injusticia intolerable. Convertidos en ronin, asumieron que su obligación moral era restaurar el honor de su señor, incluso sabiendo que el precio sería su propia vida. La organización y dirección del grupo recayó en Oishi Yoshio, quien había sido el principal consejero de Asano. Durante casi 2 años, los ronin actuaron con extrema paciencia y disciplina. Se dispersaron deliberadamente y adoptaron estilos de vida discretos para evitar atraer la atención. Oishi llevó el engaño más lejos que nadie, se separó de su familia, simuló una conducta descuidada y se mostró públicamente como alguien que había abandonado los valores samuráis. Esta apariencia convenció a los informantes de Kira de que no existía ninguna amenaza, lo que permitió a los conspiradores reunir información clave. En una noche de invierno cubierta de nieve, los ronin lanzaron un ataque coordinado contra la residencia de Kira. Tras vencer a los guardias, lo encontraron oculto en un almacén. Siguiendo el código samurái, le ofrecieron la posibilidad de suicidarse con honor. Al rechazarla, fue ejecutado con la misma daga que había utilizado Asano. Tras completar su misión, los ronin llevaron la cabeza de Kira al templo Sengaku-ji y la colocaron sobre la tumba de su señor. Luego se entregaron voluntariamente y fueron condenados a cometer seppuku, sentencia que aceptaron con dignidad. Su historia perdura como uno de los mayores símbolos de lealtad y honor en la cultura japonesa. En el año 945 después de Cristo, la princesa Olga de Kiev respondió con una serie de represalias extremas al asesinato de su esposo, el príncipe Igor de Kiev, cometido por la tribu de los Drevlianos. Igor había sido capturado mientras exigía tributos adicionales y fue ejecutado de forma brutal al ser atado entre 2 árboles doblados que al soltarse lo despedazaron. Su muerte desencadenó una respuesta calculada y despiadada por parte de Olga. Poco después, los Drevlianos enviaron a Kiev a 20 emisarios con una propuesta política: que Olga se casara con su príncipe Mal. La princesa fingió aceptar la oferta y ordenó que los embajadores fueran recibidos con honores. Una vez reunidos, mandó cavar una fosa y dispuso que fueran enterrados vivos, aún sentados, eliminando de inmediato cualquier intento de negociación. Olga continuó con su estrategia de engaño, envió un mensaje confirmando su supuesto acuerdo y solicitó que los hombres más nobles de los Drevlianos acudieran para escoltarla.
Cuando la segunda delegación llegó, se les ofreció una casa de baños para descansar. Una vez dentro, las puertas fueron selladas y el edificio incendiado, provocando la muerte de todos los presentes. Posteriormente, Olga viajó al territorio enemigo con el pretexto de organizar un banquete funerario en honor a Igor. Durante la celebración, los asistentes fueron embriagados deliberadamente. En ese momento, las fuerzas de Olga atacaron y mataron a miles de drevlianos, con cifras que las crónicas sitúan alrededor de 5.000 víctimas. Al año siguiente, Olga regresó con un ejército y sitió Izkorosten, la capital drevliana. Incapaz de tomar la ciudad por la fuerza, ofreció la paz a cambio de un tributo simbólico de aves domésticas. Cuando las recibió, ordenó atarles telas encendidas y soltarlas. Al regresar a sus nidos, los incendios resultantes arrasaron la ciudad. Estas acciones consolidaron el poder de Olga y la establecieron como una de las figuras más temidas de la Europa oriental medieval. En el año 218 a.C., el general cartaginés Aníbal Barca inició una de las campañas militares más arriesgadas y estudiadas de la antigüedad, motivado por una enemistad personal y política con Roma que se remontaba a su infancia. Según las fuentes clásicas, cuando tenía apenas 9 años, su padre, Amílcar Barca, le hizo jurar odio eterno hacia Roma tras la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica. Aquel conflicto había terminado con la pérdida de Sicilia y la imposición de duras indemnizaciones económicas, condiciones que marcaron profundamente a la familia Barca y a la élite cartaginesa. Décadas después, Aníbal convirtió ese juramento en una estrategia militar a gran escala. Reunió un ejército compuesto por unos 90.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y varias decenas de elefantes de guerra. Para atacar el corazón del poder romano, eligió una ruta considerada impracticable, el cruce de los Pirineos y, posteriormente, de los Alpes durante el otoño. Las condiciones extremas, el terreno y los ataques de tribus locales provocaron la pérdida de casi la mitad de sus fuerzas, pero Aníbal logró llegar al norte de Italia, sorprendiendo por completo a la República Romana. Durante los siguientes 15 años, Aníbal mantuvo una campaña constante en territorio italiano. Derrotó repetidamente a los ejércitos romanos utilizando tácticas innovadoras y una comprensión superior del terreno. Su victoria más célebre tuvo lugar en la batalla de Canas, en el año 216 a.C., donde aniquiló a un ejército romano mucho mayor mediante una maniobra envolvente que aún se estudia en academias militares. En esa jornada murieron decenas de miles de soldados romanos. A pesar de sus éxitos, Aníbal nunca logró tomar la ciudad de Roma. El equilibrio cambió cuando el general romano Escipión Africano llevó la guerra al norte de África, obligando a Aníbal a regresar para defender Cartago. En el año 202 a.C. fue derrotado en la batalla de Zama, lo que puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Tras la guerra, Aníbal vivió exiliado durante años, perseguido por la presión diplomática romana. Finalmente, en el año 183 a.C., se suicidó para evitar ser capturado. Su prolongada campaña quedó como uno de los ejemplos más claros de cómo una venganza personal pudo transformarse en un conflicto total entre potencias. El 30 de marzo de 1282, un suceso ocurrido en Palermo desencadenó una de las revueltas más sangrientas de la Edad Media. Durante las oraciones de vísperas frente a la iglesia del Espíritu Santo, un soldado francés, aparentemente embriagado, agredió a una mujer siciliana al intentar registrarla públicamente con la excusa de buscar armas. La intervención de su esposo, que apuñaló mortalmente al soldado, provocó una reacción inmediata. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar y ese gesto se convirtió en la señal de inicio de una insurrección largamente contenida. La violencia se extendió con rapidez por toda la ciudad. En cuestión de horas, la población siciliana se volvió contra los ocupantes franceses. Desde 1266, la dinastía angevina había gobernado la isla imponiendo una fuerte carga fiscal y un control severo, lo que había generado un profundo resentimiento entre los habitantes. Esa noche, grupos armados recorrieron Palermo atacando a soldados, funcionarios y colaboradores del régimen. Al amanecer, cerca de 2.000 franceses habían sido asesinados en la ciudad. Lejos de detenerse, la revuelta se propagó por el resto de Sicilia durante las semanas siguientes. En numerosas ciudades, los rebeldes atacaron guarniciones francesas y eliminaron cualquier rastro del poder angevino. Para identificar a posibles franceses ocultos, obligaban a los sospechosos a pronunciar palabras en dialecto siciliano. Quienes no lograban hacerlo sin acento eran ejecutados. Las estimaciones sitúan el número total de víctimas francesas entre 4.000 y 8.000 personas. Este estallido de violencia dio inicio a la Guerra de las Vísperas Sicilianas, un conflicto que se prolongó durante 2 décadas y alteró de forma duradera el equilibrio político del Mediterráneo.
Pedro III de Aragón intervino militarmente y reclamó la corona siciliana, consolidando la influencia aragonesa y, posteriormente, española en la región. La rebelión evidenció hasta qué punto una acumulación prolongada de abusos podía desembocar en una explosión coordinada de violencia popular. El 29 de septiembre de 1571, el líder militar japonés Oda Nobunaga ordenó la aniquilación completa del complejo budista del monte Hiei, situado en las afueras de Kioto. En el centro de este enclave se encontraba el templo Enryaku-ji, una institución religiosa que con el paso del tiempo se había convertido también en un actor político y militar. Durante años, los monjes guerreros del monte Hiei habían respaldado a los enemigos de Nobunaga, en especial a la alianza Azai y Asakura, atacando sus rutas de suministro y ofreciendo refugio a fuerzas hostiles. Tras derrotar definitivamente a sus rivales, Nobunaga decidió eliminar lo que consideraba una amenaza permanente. Rodeó el monte Hiei con un ejército de aproximadamente 30.000 hombres y dio una orden clara: no debía quedar nada en pie. El asalto fue sistemático. Más de 3.000 edificios del complejo monástico, levantados a lo largo de casi 8 siglos, fueron incendiados uno tras otro. Las tropas no distinguieron entre combatientes y civiles. Monjes, mujeres, niños y ancianos que servían en el templo fueron asesinados durante la operación. Nobunaga defendió la masacre argumentando que el clero del Enryaku-ji había traicionado los principios del budismo y se había convertido en una fuerza corrupta y peligrosa. El ataque se prolongó durante varios días, mientras las fuerzas de Nobunaga arrasaban cada estructura del recinto. Las fuentes históricas ofrecen cifras de víctimas que oscilan entre 3.000 y 20.000 muertos, aunque la mayoría de los historiadores sitúa el número en torno a los 4.000. Además de las vidas perdidas, se destruyeron o saquearon innumerables textos religiosos, obras de arte y reliquias acumuladas durante generaciones. El monte Hiei permaneció en ruinas durante años y solo comenzó a ser reconstruido después de la muerte de Nobunaga en 1582. La destrucción del Enryaku-ji dejó claro que Nobunaga no estaba dispuesto a tolerar ningún poder rival, ni siquiera religioso. El episodio debilitó de forma decisiva la influencia política del budismo armado en Japón y reforzó su camino hacia la unificación del país. La enemistad entre las familias Hatfield y McCoy surgió en un contexto marcado por las secuelas de la Guerra Civil estadounidense. El 1 de enero de 1865, Asa Harmon McCoy regresó al condado de Pike, en Kentucky, tras servir en el ejército de la Unión. En una región donde las lealtades seguían divididas, los Hatfield, que habían apoyado a la Confederación, veían a los veteranos unionistas como enemigos. Pocas semanas después de su regreso, Harmon McCoy fue asesinado. Aunque nunca hubo condenas, los McCoy responsabilizaron a un grupo vinculado a Jim Vance, pariente cercano de Debbie Lance Hatfield. Durante años, la tensión se mantuvo latente hasta que nuevos incidentes reavivaron el conflicto. En 1878, Randolph McCoy acusó a Floyd Hatfield de haber robado un cerdo. El caso llegó a los tribunales y el fallo a favor de Hatfield agravó el resentimiento. Poco después, la relación entre John Hatfield y Rosanna McCoy fue rechazada por ambas familias, aumentando aún más la hostilidad. El conflicto escaló en 1882, cuando Ellison Hatfield murió durante una pelea el día de las elecciones. Como represalia, Debbie Lance Hatfield capturó a 3 hermanos McCoy implicados en el hecho y los ejecutó sin juicio, intensificando la violencia entre ambos clanes. El episodio más brutal ocurrió el 1 de enero de 1888, cuando un grupo de los Hatfield atacó la casa de Randolph McCoy. 2 de sus hijos fueron asesinados y su esposa Sarah quedó gravemente herida. El ataque provocó indignación nacional y obligó a intervenir a las autoridades estatales. La enemistad concluyó oficialmente en 1891 tras varios arrestos y juicios. A lo largo de 26 años, el conflicto dejó al menos 12 muertos y se convirtió en el ejemplo más famoso de violencia familiar en la historia de Estados Unidos. En 2003, los descendientes de Mind, ambas familias, firmaron una tregua simbólica que puso fin definitivo a la rivalidad. En el año 1220, Genghis Khan inició una de las campañas de represalia más devastadoras de la historia tras un grave agravio diplomático cometido por el Imperio Joresmita. El líder mongol había enviado previamente una caravana de unos 500 hombres acompañada por emisarios oficiales con la intención de establecer relaciones comerciales pacíficas. Sin embargo, el gobernador de Otrar ordenó la ejecución de toda la delegación bajo la sospecha de espionaje.
Cuando Gengis Khan exigió explicaciones enviando a 3 embajadores adicionales, el Shah yoredmita agravó la situación al ejecutar a uno de ellos y humillar a los otros 2, afeitándoles la barba, un acto considerado una grave ofensa. La respuesta fue inmediata y extrema. Gengis Khan reunió un enorme ejército, estimado entre 150.000 y 200.000 guerreros, y lanzó una invasión con un objetivo claro: la destrucción total del imperio responsable del insulto. Las fuerzas mongolas avanzaron por Asia Central arrasando de forma sistemática las ciudades vinculadas a la masacre de los embajadores. Otrar fue sitiada durante 5 meses antes de caer. Su gobernador fue ejecutado de manera ejemplar, vertiéndole metal fundido en los ojos y los oídos. Las ciudades que opusieron resistencia recibieron un castigo aún más severo. En Nishapur, tras la muerte de un príncipe mongol, se ordenó el exterminio absoluto de la población. En Urgench, los habitantes fueron decapitados y sus cráneos apilados en grandes montículos con cuotas de ejecución asignadas a los soldados. La campaña se prolongó durante 4 años y provocó la muerte de millones de personas, no solo dentro del imperio joredmita, sino también en regiones colindantes. Numerosas ciudades desaparecieron por completo y a los supervivientes se les prohibió reconstruirlas. Esta venganza alteró de forma duradera la demografía y la cultura de Asia Central y dejó una advertencia clara: atacar a emisarios mongoles significaba una aniquilación sin concesiones. En octubre de 1827, la muerte de Nandi, madre del rey Zulu Shaka, marcó el inicio de uno de los periodos más violentos de la historia del África Austral. Nandi falleció a causa de la disentería, y su pérdida tuvo un impacto profundo en Shaka, quien había pasado de ser un niño rechazado y humillado a convertirse en el creador del ejército más temido de la región. Durante su infancia, Nandi fue su principal apoyo emocional frente al desprecio de otras tribus, y su desaparición provocó un colapso emocional que transformó el duelo en una ola de terror. Shaka proclamó un luto obligatorio de 1 año e impuso normas extremas a toda la población. Se prohibió la siembra de cultivos, lo que puso en riesgo la subsistencia de miles de personas. También se vetó el consumo de leche, un alimento esencial en la dieta local. Cualquier individuo que no demostrara un dolor visible o considerado suficiente era ejecutado sin juicio. Las mujeres embarazadas y sus parejas fueron asesinadas, ya que el nacimiento de nuevos hijos se interpretaba como una ofensa durante el periodo de duelo. En los meses posteriores, Shaka ordenó la ejecución de unas 7.000 personas acusadas de no respetar adecuadamente el luto. Paralelamente, lanzó a sus guerreros en una ofensiva conocida como el lavado de las lanzas. Comunidades vecinas fueron atacadas sin motivo aparente, provocando masacres, desplazamientos forzados y la destrucción de territorios enteros. Esta violencia descontrolada desencadenó una migración masiva y un colapso regional conocido como el MFKane. El comportamiento errático y brutal de Shaka generó un creciente rechazo dentro de su propio entorno. En septiembre de 1828, sus medio hermanos Dingain y Mlangana lo asesinaron. El reinado de terror posterior a la muerte de Nandi duró cerca de 1 año y se asocia con la muerte de entre 1 y 2 millones de personas. La historia de Shaka ejemplifica cómo el dolor personal puede transformarse en una violencia de alcance devastador. En el año 149 a.C., la República Romana dio inicio a la Tercera Guerra Púnica con un objetivo inequívoco: borrar a Cartago del mapa. Esta decisión fue el resultado de un largo proceso de hostilidad acumulada desde las guerras anteriores, especialmente por el recuerdo de Aníbal Barca y sus campañas que habían llevado a Roma al borde de la derrota. En el Senado romano, el clima político estaba dominado por una idea fija, resumida por Catón el Viejo, quien concluía sus discursos insistiendo en que Cartago debía desaparecer. El detonante oficial del conflicto llegó cuando Cartago respondió militarmente a incursiones del reino de Numidia, aliado de Roma. Aunque la ciudad actuó en defensa propia, Roma consideró esta acción una violación del tratado vigente y utilizó el hecho como justificación para la guerra. Un ejército romano de unos 80.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería fue enviado al norte de África bajo el mando del cónsul Manio Manilio. En un intento por evitar la destrucción total, Cartago aceptó duras condiciones iniciales, entregó rehenes y su armamento completo, incluyendo enormes cantidades de armas y maquinaria bélica. Sin embargo, Roma impuso una exigencia final inaceptable: abandonar la ciudad costera y reconstruirla en el interior, lo que habría significado el colapso de su economía y la pérdida de su identidad como potencia marítima. Ante esto, los cartagineses optaron por resistir. El asedio se prolongó durante 3 años. La población, cercana al 500.000 de habitantes, recurrió a la fabricación de armas improvisadas y a la defensa desesperada de cada sector urbano.
En el año 146 a.C., el general Escipión Emiliano logró romper las defensas. Durante varios días, las tropas romanas avanzaron sin piedad, luchando casa por casa. La ciudad fue arrasada por completo. Cientos de miles de personas murieron y decenas de miles fueron esclavizadas. Cartago fue demolida y su territorio pasó a manos romanas como la provincia de África. Su destrucción permanece como uno de los ejemplos más extremos de aniquilación total impulsada por la venganza y el poder estatal. En el año 335 a.C., poco después de ascender al trono de Macedonia, Alejandro Magno tomó una de las decisiones más implacables de su carrera: ordenar la destrucción total de la ciudad de Tebas. La medida fue una represalia directa por una rebelión y al mismo tiempo una advertencia contundente para el resto de las ciudades-estado griegas. Tras el asesinato de Filipo II, Alejandro heredó el poder con apenas 20 años. Varias polis interpretaron su juventud como una debilidad. Tebas encabezó el desafío, expulsó a la guarnición macedonia y proclamó su ruptura con la autoridad de Macedonia. La respuesta de Alejandro fue inmediata. Marchó hacia el sur con su ejército para sofocar la revuelta antes de que se extendiera. Al llegar, ofreció a los tebanos la posibilidad de rendirse. La ciudad rechazó el ultimátum, confiando en la reputación de su batallón sagrado y en la posibilidad de derrotar a las fuerzas macedonias. El asedio fue breve. Una vez abiertas las murallas, el ejército de Alejandro entró en la ciudad con el apoyo de otras ciudades griegas enemigas de Tebas, deseosas de saldar viejas rivalidades. Durante varios días, Tebas fue saqueada de forma sistemática. Alrededor de 6.000 habitantes murieron y unos 30.000 supervivientes fueron capturados y vendidos como esclavos. Casi todos los edificios fueron demolidos, con la excepción de los templos y la casa del poeta Píndaro, a quien Alejandro respetaba profundamente. La devastación cumplió su propósito. Ninguna otra ciudad griega volvió a sublevarse durante su reinado. Aunque años después Alejandro manifestó cierto remordimiento, Tebas permaneció en ruinas durante décadas y jamás recuperó la posición política y militar que había tenido en el mundo griego. El 13 de febrero de 1692, el valle de Glencoe, en las tierras altas de Escocia, fue escenario de una de las traiciones más recordadas de la historia británica. Soldados al servicio del gobierno ejecutaron a miembros del clan MacDonald en un acto que combinó represalia política y advertencia estratégica. Tras acceder al trono, el rey Guillermo III exigió que todos los jefes de clan escoceses juraran lealtad antes del 1 de enero de 1692. Alasdair MacGain, líder de los MacDonald de Glencoe, intentó cumplir la orden, pero el mal tiempo y retrasos administrativos impidieron que lo hiciera a tiempo. Aunque finalmente prestó juramento el 6 de enero, su demora fue utilizada como pretexto para castigarlo. Altos funcionarios del gobierno, especialmente John Dalrymple, conocido como el Master of Esther, consideraron el caso una oportunidad para imponer autoridad en las Highlands. Se emitieron órdenes confidenciales que autorizaban la eliminación del clan MacDonald con el objetivo explícito de infundir miedo y disuadir futuras desobediencias. A principios de febrero, una compañía de unos 120 soldados, dirigida por el capitán Robert Campbell, llegó a Glencoe solicitando refugio. De acuerdo con las normas tradicionales de hospitalidad, los MacDonald los acogieron, les dieron alojamiento y compartieron sus recursos durante casi 2 semanas. En la madrugada del 13 de febrero, los soldados ejecutaron las órdenes recibidas. 38 miembros del clan fueron asesinados dentro de sus propias casas, incluido su anciano jefe. Otros huyeron hacia las montañas cubiertas de nieve, donde al menos 40 más murieron por el frío y la exposición. Aunque una investigación oficial posterior calificó los hechos como injustificables, no se impuso ningún castigo. La masacre de Glencoe quedó como símbolo duradero de traición estatal y profundizó la desconfianza de los clanes escoceses hacia el poder central. En enero del año 532 después de Cristo, Constantinopla vivió uno de los episodios más sangrientos de su historia cuando el emperador Justiniano I aplastó con extrema violencia la llamada Revuelta de Nicea. Lo que comenzó como enfrentamientos entre las facciones de las carreras de cuadrigas, los azules y los verdes, pronto se transformó en una rebelión abierta contra el poder imperial. El malestar social llevaba tiempo acumulándose. La población estaba asfixiada por una presión fiscal elevada, indignada por la corrupción administrativa y descontenta con el carácter autoritario del gobierno. Cuando las autoridades se negaron a atender las demandas populares, las tensiones estallaron. Los disturbios se extendieron rápidamente, edificios públicos fueron incendiados y los rebeldes llegaron a proclamar a un nuevo emperador. Durante 5 días, gran parte de la capital quedó fuera de control. Las calles fueron dominadas por los sublevados y amplias zonas de la ciudad ardieron en llamas. Ante la magnitud de la crisis, Justiniano llegó a preparar su huida por mar, convencido de que su gobierno estaba perdido.
La situación cambió por la intervención decisiva de su esposa, Teodora. Según las crónicas, rechazó la retirada y recordó al emperador que morir con la púrpura imperial era preferible a vivir en el exilio. Convencido, Justiniano optó por una solución militar. Sus generales diseñaron una estrategia para dividir a los rebeldes, logrando que parte de la facción azul abandonara la revuelta. Cuando los insurgentes restantes se concentraron en el hipódromo para formalizar el cambio de poder, las tropas imperiales cerraron todas las salidas. Lo que siguió fue una matanza sistemática. Durante horas, los soldados asesinaron a decenas de miles de personas atrapadas en el recinto. Tras sofocar la revuelta, Justiniano consolidó su autoridad y emprendió una ambiciosa reconstrucción de la ciudad, incluida la edificación de una nueva Hagia Sofía. La represión de Nika dejó claro que el emperador no permitiría ningún desafío a su poder, sin importar el precio humano. Si te ha resultado interesante conocer algunas de las historias de venganza más extremas de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos como este.